Bendiciones. 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 Feliz lunes. Te doy unos minutitos para que se empiecen a conectar todos. Bendiciones. Feliz lunes a cada uno de ustedes. Estoy dando unos minutitos para que se conecten todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno que yo creo que para este tiempo es bien importante. Estamos en la escuela virtual que hacemos todos los lunes, Levantando Guerreros. Así que vamos a ver de dónde se están conectando y quiénes están por ahí en vivo. Estoy dando unos minutitos para que se me conecten todos. Aquí estoy compartiendo mientras ustedes se conectan. Bendiciones a todos. Déjenme compartir aquí mientras están conectándose. Bendiciones a todos. Uy, desde Venezuela, voz profética. Un abrazote. Qué bueno. Estoy dando unos minutitos para que se me conecten todos. Bendiciones a todos. Feliz inicio de semana. Hoy estamos en lunes. Ya vamos corriendo. Hoy estamos hablando sobre lo que es la guerra de palabras. Hoy es lunes 11 de abril y yo quiero que usted ponga atención a esto porque creo que en este tiempo que estamos viviendo ese tipo de adversidad donde le podemos decir guerra de palabras. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando alguien le dice algo, cuando alguien habla algo, hay una guerra de palabras que a veces usted dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, a veces nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar bien atentos a lo que hablamos, a lo que escuchamos, a lo que estamos recibiendo de otras personas que nos rodean. Todo esto tiene que ver en el ámbito espiritual. Esto es una guerra a las palabras proféticas. Cuando alguien te da una palabra profética, cuando un profeta lanza una palabra, cuando alguien te dice algo, cuando alguien lanza una maldición, cuando alguien te maldice, o sea, todo este tipo tiene que ver con lo que se llama la guerra de palabras. Y eso es lo que quiero estar hablando hoy. Yo quiero que usted hoy ponga muchísima atención, porque nosotros estamos ahora viviendo un tiempo donde hay una guerra de palabras que me dicen, que contesta, o sea, algo que yo he hecho a través de todos estos años sirviéndole al Señor, es que aunque me digan lo que me digan, yo no tengo que devolver ni tampoco contestar. A veces nosotros tenemos que saber identificar quién está hablando y tenemos que identificar qué voz estamos escuchando. El diablo muchas veces va a usar muchas maniobras de hablarte y la razón de hablarte es para ver qué tú contestas. Entonces tenemos que entender, bendiciones Argentina que está conectado, tenemos que entender los tiempos, tenemos que conocer, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a decirle Espíritu Santo de Dios que yo pueda identificar de dónde viene esa voz, por qué me hablan así, qué palabras vienen. O sea, a veces la gente habla contigo, pero el que tiene envidia, el que tiene odio, el que tiene resentimiento, el que está murmurando, todo este tipo de cosas van a venir de una manera para que haya un intercambio de palabras.
Y por eso es que muchos creyentes y muchos hijos de Dios han perdido sus testimonios, porque han estado en una constante guerra, han estado todo el tiempo guerreando, contestando, que me dicen, que contesto, que esto. O sea, no trate de defenderse, escúcheme bien, no trate de defenderse. Cuando nosotros estamos en Cristo, quien nos defiende es el Señor. Y si usted está en Cristo, usted tiene que estar seguro de todo lo que Dios ha hablado sobre su vida. Primera de Timoteo, capítulo 1, 18 al 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, 18 al 19. Amén, Denia. Vamos a estar orando por Daniela, por sanidad. Primera de Timoteo 1, 18 al 19. Dice, este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que te se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Bendiciones a los que se están conectando. Fíjese lo que dice Primera de Timoteo. Te encargo a que conforme a las profecías que te hicieron en cuanto a ti, y esta palabra yo creo que es para ti, para mí, para todos los que estamos conectados y todos los que se van a conectar luego a escuchar este programa. En cuanto a la profecía, en cuanto a las profecías que se hicieron ante ti, milites por ellas. Milites por ellas. La palabra milite significa está atento, vigila, pelea, manténla en tu mente, manténla en tu corazón. Por eso es que muchos creyentes se les ha dado palabra profética y esas palabras no se han hecho una realidad. ¿Por qué? Porque se han olvidado de esas palabras, porque no han trabajado en esa palabra, porque no han estado atentos, porque no se han mantenido en la fe, enfocados, vigilantes, no han peleado por esas palabras. Ahora escúcheme bien. Porque cuando hablo de palabras y hablo de guerra de palabras, ¿qué palabras has recibido tú? A lo mejor has recibido palabras de guerra espiritual. A lo mejor alguien te ha dicho algo, alguien ha maldecido, alguien, o sea, ¿qué palabra ha venido a tus oídos? ¿Qué guerra de palabra hay? ¿Qué voces? Hoy yo diría que la mitad de nuestra generación está en depresión, está experimentando lo que es el desánimo espiritual, la empatía espiritual, tienen pensamientos de muerte. Créame que yo me paso ministrando a través de las redes, gente que me escribe, pastora, tengo ganas de quitarme la vida, apóstol, ayúdeme a orar. Los otros días le contesté a una muchacha y le dije, mi amor, yo puedo orar por ti, puedo estar toda la noche orando por ti, pero esto es una decisión propia. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Y usted tiene dominio propio para escoger lo que usted quiere vivir, para escoger cómo usted quiere vivir y qué es lo que usted quiere oír. Por eso es que usted tiene que mirar que es una guerra de palabras, pero usted tiene que identificar en el Espíritu para qué vienen esas palabras. Ahora, lo que acabamos de leer en Primera de Timoteo nos enseña también que usted tiene que mantener su fe. Usted tiene que mantener una buena conciencia, porque la buena conciencia habla del estado que tú estás. Gracias, Lulú, por esas 200 estrellitas. En el momento que se desata una palabra profética o una palabra de bendición para tu vida, la guerra se va a multiplicar, porque el enemigo no está contento. El enemigo va a tratar de levantarse contra ti. El enemigo va a tratar de impedir de que esa palabra se haga una realidad. Entonces, el diablo lo que está haciendo es que va a hacer todo lo posible para que no se cumpla ninguna palabra en tu vida. Para que si hay una palabra profética sobre tu vida, él va a hacer todo lo imposible. Y yo quiero que usted entienda algo, porque esto tiene que ver con ligaduras, guerra espiritual e intercesión. Cuando tú estás atado, el diablo no le interesa matarte. Él le interesa atarte.
porque la atadura hace que Él gobierne sobre ti. Y cuando tú estás atado, tú eres como una marioneta que se deja mangonear por donde quiera que va y va a hacer lo que Él quiere. El enemigo no le interesa matarnos. El enemigo lo que le interesa es manipularnos. Porque la manipulación significa que Él te va a gobernar. Él te va a manipular a su manera. Bendiciones, Pastora Wanda. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Voy a leer la versión Las Américas. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptáis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Escuche esto porque esto es poderosísimo. La cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Oiga bien. O sea que la Biblia claramente dice, bendiciones Carlita, un abrazo. Dice, nosotros sin cesar demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Porque si recibiste una palabra de Dios y no la aceptaste, no la aceptaste como lo que realmente es, la obra de Dios no puede permanecer en ti. Cuando usted escucha una palabra de Dios, esa palabra tú no la puedes aceptar o no la puedes ver como la palabra que la da un hombre. La palabra realmente es una palabra que viene del Espíritu de Dios como un rema a la vida de nuestra para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Una palabra que viene del corazón de Dios es una palabra que viene directa a tu espíritu. Dios no habla a tu carne. Dios no habla a tus emociones. Dios habla a tu espíritu. Y como Él habla a tu espíritu, esa palabra viene a convertirse en lo que se llama la rema de Dios. El rema de Dios es una palabra que viene a levantarte. Es una palabra que viene a hacer la diferencia en tu vida. Tú y yo no podemos escuchar la palabra como si estuviéramos escuchando al hombre. Usted escucha al hombre, pero en el espíritu usted está escuchando la palabra que Dios tiene para usted. Porque si usted está escuchando al hombre, entonces usted tal vez pueda sentirse un poco desanimado porque no está contento con ese hombre o con esa mujer que está transmitiendo una palabra. Yo no sé si me estoy explicando. O sea, a veces usted puede sentirse, resentirse, estar enojado, no ver esa persona como la veía antes porque está pasando un ciclo en su vida. Pero entonces usted no puede recibir la palabra de Dios como si fuera de un hombre. Usted tiene que recibir la palabra de Dios como que es de Dios que está hablando por la boca de un hombre. Dios tiene que usar a alguien para hablar la palabra. Entonces la palabra puede venir de la voz de un niño. La palabra puede venir de la voz de un joven. La palabra puede venir por cualquier cosa. Pero es la palabra de Dios. Dios nos da ideas. Dios nos da instrucciones, porque Él también va a hacer su obra en nosotros. Guerras van a haber. Cuando una palabra se suelta, olvídese que comienza la guerra. Cuando una palabra se suelta de bendición para tu vida, olvídese que comienza la guerra. Porque el enemigo no le va a gustar las palabras que Dios está hablando a través de los profetas. El enemigo no le va a gustar lo que está sucediendo en su vida porque obviamente quiere verlo atado a él. El enemigo no está contento. El enemigo está enojado. Y hay una guerra de palabras. Hoy vemos en las plataformas de los ministros cómo hay guerra de palabras. Unos dicen una cosa y el otro viene y se levanta contra lo que dijo ese. Yo he estado en plataformas donde estamos predicando varios ministros y uno predica a favor y el otro viene y predica en contra, porque cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su hipótesis, tiene su manera de ver las cosas y esto lo respeto muchísimo. Pero esto es lo que le llamamos una guerra de palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una. Dios es uno.
Y Dios anhela de que nosotros volvamos al libro de los Hechos, donde tenemos que estar todos hablando lo mismo, pensando lo mismo, declarando lo mismo, para que esa unificación traiga una manifestación. Pero lamentablemente hay gente que habla una palabra, pero hay otros que hablan lo que piensan, lo que creen, lo que escucharon, lo que repitieron. Muchos no leen la palabra, sino están escuchando predicadores para repetir lo que se dijo. Es nuestra responsabilidad leer la palabra, es nuestra responsabilidad escudriñar la palabra, saber lo que estamos hablando. Tener conocimiento y tener respaldo bíblico de todo lo que estamos hablando. Lucas capítulo 3 versículo 22, Lucas 3, 22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y sabemos que esto fue la vida de Jesús. Lucas 3 nos enseña de que Jesús vio algo sobrenatural respaldando la palabra que el Padre estaba hablando. Todos tenemos una profecía que no se ha cumplido. Todos, el diablo viene a probar esa palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto y estuvo en medio de todo lo que le ofrecía Satanás, dile a esta roca que se convierta en pan, tírate de aquí, los ángeles te van a recibir. O sea, era una guerra constantemente, era una guerra de palabras, lo que dices, lo que escucho y lo que contesto. Lo que dicen, lo que estoy escuchando y lo que estoy contestando. Una de las cosas que el diablo hace es probar esa palabra. El diablo no tenía la intención de matar a Jesús. El diablo, la intención era de cambiar la mentalidad de Jesús para que la palabra que le estaba lanzándole a Jesús fuera obediente a esa palabra y así fuera gobernado por él. Wow. Al diablo no le interesa matarte. Al diablo lo que le interesa es manipularte. Al diablo lo que le interesa es controlarte. ¿Cómo lo hace? A través de palabras. ¿Cómo pudo manipular a Eva y a Adán en el huerto del Edén? A través de palabras. Dios había dicho que del huerto, de aquel árbol del huerto, no podían comer. ¿Qué vemos entonces? Vemos que Eva se turbó su conocimiento donde Dios había dado una instrucción y ahora resulta que Eva, cuando le habla a la serpiente, entonces ve aquel árbol hermoso y codiciable, dice la Biblia. Quiere decir que hay una guerra de palabras. Y nosotros como gente profética y gente que amamos a Dios, tenemos que cuidarnos de lo que nos están hablando, tenemos que cuidarnos de qué cosas estamos escuchando, porque en el ámbito espiritual todo esto trae efecto. Cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien se enoja contigo, cuando alguien te maldice, sí, porque en el cuerpo de Dios vemos gente que se enojan con nosotros y nos maldicen. Vemos gente que se enojan contigo y entonces le molesta que tú estés siendo bendecido y lo que hacen es que te maldicen. Gente que estuvo contigo y ahora te maldice. Gente que estuvo alrededor de ti y te maldicen. Estos son guerras de palabras. Dios había hablado a Adán y Eva, pero ellos decidieron escuchar otra voz. Por eso es que usted tiene que entender de que usted tiene que cuidarse de quién le está hablando, quién le está enseñando, a quién está escuchando. ¡Wow! Hay muchas voces, pero usted tiene que saber escoger qué voces lo están llevando a usted a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué voces lo están llevando a usted a ser mejor? Hay voces y hay instrucciones por palabras que pueden desviar tu propósito. Wow, yo le estoy hablando a alguien, yo siento el poder de Dios. El diablo hará guerra para que no se cumpla lo que te dijeron. El diablo va a hacer guerra. Jesús cuando nació, el infierno se desató. Mientras Jesús no había nacido, no había un infierno desatado, sino que cuando se profetizó, cuando los magos fueron al oriente porque iban a ser el Mesías, fue que se desató el infierno.
Entonces, ¿qué pasa? Si el diablo te está atacando, es porque hay una palabra sobre tu vida. Si el diablo te está atacando, es porque hay algo que a él le interesa de tu vida. Escúcheme bien. Las guerras y los problemas no vienen por gusto, vienen porque hay algo dentro de ti que le interesa al enemigo robártelo. Y te preguntarás a lo mejor hoy, hay palabras que los profetas te hablan y ¿por qué no se cumplen? Porque yo he conocido montones de personas que me dicen, apóstol, pero ¿por qué la palabra no se cumple? ¿Por qué yo no puedo ver el cumplimiento de la palabra? Y no es porque el profeta se equivocó, es porque a lo mejor tú no creíste en esa palabra. Deuteronomio capítulo 18, 22, mire lo que dice. Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablara en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló del tal profeta, no tengas temor de él. O sea que aquí lo que te tienes que preguntar es, ¿Dios fue quien habló o Dios no fue quien habló? No todo el que dice Señor, Señor es del Señor. Y no todo el que dice Señor, Señor es real. Si lo que el profeta habló no se cumple, es porque no hubo respaldo de Dios. ¡Wow! Para que una palabra tenga cumplimiento, tiene que haber respaldo de Dios. Si no se cumple una palabra que te han hablado, es porque no hubo respaldo de Dios. Número 2, si Dios sí habló y usted no se mantuvo firme para cumplir esa promesa, porque Dios puede hablar, pero todo depende de usted porque la palabra es condicional. Quiere decir que la palabra profética te la habló el profeta, pero usted debe de caminar en esa palabra. Usted tiene que ser obediente, usted tiene que caminar enfocado, usted tiene que caminar dirigiéndose hacia esa palabra. Si Dios te dijo que tú vas a ser un pastor, tu deber es irte a preparar, irte a una academia, irte a un discipulado, hablar con tu pastor para que él sienta lo mismo y te apoye en lo que Dios te ha hablado. Lo que Dios te habló, tu cobertura lo va a sentir y tu cobertura va a tener respaldo sobre lo que Dios ha hablado. Dios no es loco, Dios sabe a quién le habla. Dios usa al profeta, pero la condición, o sea, tu condición espiritual, mi condición espiritual, tal vez no está de la misma manera que la del profeta. El profeta puede venir a hablar una palabra, pero si mi condición espiritual no está de acuerdo a lo que Dios ha hablado, obviamente esa palabra se va a tardar. Esa palabra no puede activarse a mi vida hasta que yo vuelva a entrar al enfoque con Dios. O sea que a lo mejor ahora te descuidaste, te enfriaste, entonces Dios no puede recompensarte porque la palabra profética de Dios es como una recompensa a tu vida. Si tú te descuidas, no se puede cumplir la palabra. O sea, dejaste que tu carne te gobernara. ¡Oh! Dejaste que tu carne hiciera lo que quería. Cuando Dios habla una palabra, es nuestra responsabilidad hacer lo que la palabra dice. Cuando usted vaya a la iglesia el domingo, amado, y discúlpeme con todo respeto si va el miércoles, el martes, el jueves, el lunes, cuando usted va a la iglesia a escuchar una palabra, olvídese de todo lo que le espera cuando usted salga y usted simplemente concéntrese en esa palabra. Esa palabra va a hablar rema a su espíritu y esa palabra lo que va a traer es un rompimiento. Yo le aseguro que si usted cambia la mentalidad y la percepción de que cada vez que usted va a la iglesia a escuchar una palabra, usted va dispuesto a cambiar la manera como usted ve las cosas, yo le aseguro que usted va a crecer espiritualmente, yo le aseguro que usted va a llegar a otro nivel y yo le aseguro que las cosas van a cambiar. Pero todo depende de ti y de mí. Y me incluyo yo, voy a hacer ahora como Nehemías, me voy a incluir yo también. O sea, todo depende de nosotros. En qué momento estamos, en qué posición estamos, en qué nivel espiritual estoy, en qué madurez espiritual estoy. Wow, estoy hablando una palabra poderosa. ¿Por qué no se cumple una palabra?
por la inmadurez espiritual. Dios no puede aportar y Dios no puede derramar una bendición en aquel que es una persona inmadura. Gálatas 4:2 nos enseña que las emociones no te han dejado madurar. Pablo dice que el heredero tiene promesa, pero el problema es que hasta que no madure, no puede recibir nada nuevo. Todo niño tiene que ser formado. Todo niño tiene que ser formado. Usted tiene que madurar. No todo lo que se le dice para que actúe ya, lo hice ya, no. Todo toma un tiempo, todo toma una reformación, todo toma un cambio. Todo es al tiempo del Señor. Amós capítulo 3 versículo 7 dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Wow. Ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? O sea que Dios no hace absolutamente nada sin revelárselo a los siervos. Todo lo que sucede en nuestras vidas es revelado por alguien o por algo. La Biblia, aún el libro de Mateo 24, nos está hablando y nos está preparando de la llegada de Cristo. ¿Cómo va a venir Cristo? Los tiempos apocalípticos, ¿qué va a suceder? Todo esto no nos puede tomar a nosotros por sorpresa. Al contrario, como iglesia tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para la batalla. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a que yo pueda hacer todo de acuerdo a tu corazón y no el mío. Ahora, cuando están estas guerras, ¿qué hago? Hay gente que cuando está en guerra de palabras suelta todo y dice, ya no puedo más. Se va de la iglesia para otro ministerio y tiene que volver a empezar de nuevo. O sea que a lo mejor en la iglesia donde estaba fue ungido, ya estaba en liderazgo, ya había sido entrenado, ya había pasado niveles de discipulado y cuando dice, me voy. ¿Usted cree que maduró espiritualmente cuando tuvo una salida tan repentina? Porque alguien le llenó los oídos de algo, lo emocionó, lo enamoró, lo engañó. Y esto fue realmente lo que sucedió con Adán y Eva. En el huerto ellos fueron enamorados, fueron engañados, porque el plan de Satanás era abortar el plan y el propósito de lo que Dios tenía como parte de la creación. Quería abortar, quería romper todo proyecto que Dios tenía para Adán y Eva y para todo lo que era la próxima generación. Y aquí nos damos cuenta que una palabra puede obstaculizar tu bendición. Una palabra puede sacarte del propósito de Dios. Una palabra te puede desviar por otro camino. Una palabra te puede sacar del ministerio. Una palabra te puede robar todo lo que has hecho por tantos años. Todo lo que te ha costado años, en un momento tú puedes perderlo. O porque no me siento bien, o porque sentía que me estaba secando. Óigame, cuando usted está conectado a la fuente correcta, usted no se va a secar. El problema son las emociones y los sentimientos que nos volvemos amáticos y volvemos entonces y nos metemos con gente que nos enamoran, que nos hace sentir bien o tal vez que esos vacíos en nuestro corazón vienen y los llenan. Y entonces esa palabra lo que hace es que te mueve. Porque la palabra es poderosa, la palabra nos libera, la palabra nos levanta, la palabra nos lleva a otro lugar, la palabra te puede levantar de la muerte, la palabra te puede transicionar, la palabra puede sacudirte, la palabra te libera, la palabra hace maravillas. Pero si esa palabra está correctamente aplicada en nuestra vida y si hemos madurado lo suficiente para recibir esa palabra. Por eso es que hay gente que lleva en la iglesia 20 años, no habla lenguas y no ha madurado. Porque simplemente ha trabajado todo este tiempo con emociones. No ha puesto interés a la palabra. No ha puesto interés al llamado de Dios. No ha puesto interés a lo que Dios le ha hablado.
Y han venido profetas y han venido gentes y le han hablado. Porque no tiene que venir un profeta a hablarte. Puede ser tu pastor, puede ser un siervo de Dios. A veces lo que parece más insignificante es lo que puede venir y traerte una palabra. Recuerdo la historia de aquel rey que tenía lepra y la que estaba en la casa ayudando, la sirviente, fue la voz profética para decirle a él que se tenía que ir a bañar 7 veces para que fuera sano. O sea que tú no tienes que tener un manto, tú no tienes que decir, ¿sabes qué? Yo soy profeta para traerte una palabra. Tú tienes que tener la unción, tienes que tener la intimidad correcta para que esa palabra pueda traer un desatamiento profético, para que esa palabra pueda liberar, pueda cambiar y pueda ver las cosas de otra manera. Si tú miras el personaje, tú no vas a recibir nada. Si tú miras el humano, tú no vas a recibir nada. Pero si tú cierras tus ojos y escuchas la voz de Dios, a través de ese humano que te está hablando, yo te aseguro que vas a recibir montones de bendiciones. ¿Cómo hago guerra? Porque hay algo que hay que entender. ¿Cómo yo hago esa guerra? Porque hay una guerra de palabras. Hay guerra de palabras y yo lo estoy viviendo también como ministro de Dios, donde estoy en plataformas públicas y soy una figura pública y hay gente religiosa que me va a atacar, gente religiosa que me va a criticar, gente religiosa que me va a decir quítate esto, ponte aquello, así no se habla. O sea, a mí no me interesa. A mí me interesa servirle a Dios, vivir para Él, darle a Él toda la gloria y toda la honra y no escuchar esas palabras que no vienen del cielo, que no vienen de parte de Dios. Porque si tú escuchas lo que viene de lo que te rodea, te vas a estancar, te vas a paralizar y no vas a poder avanzar. Pero cuando tú te alineas a lo que está en el cielo, vamos, yo le estoy hablando a alguien, cuando tú te alineas a esa voz profética, cuando tú te alineas en el espíritu a lo que Dios está hablando, no importa quién se levante contra ti, tú vas en camino de tu victoria, tú vas en camino de la palabra del Señor, tú vas en camino a tu propósito, tú vas en camino a esa bendición que Dios habló sobre tu vida. Pero si estamos escuchando voces, por eso es que yo creo que la gente profética de este tiempo tiene que estar con el oído en el cielo y la boca en la tierra. Tienes que estar escuchando lo que el cielo está declarando. Tú tienes que estar escuchando la voz de Dios. Tú tienes que estar escuchando lo que Dios está diciendo. No mires al humano, escucha la voz de Dios. Dios ha estado por años hablando a través de los profetas y nosotros no hemos escuchado la voz de los profetas. Aún estas pandemias que han sucedido, Dios había avisado a través de profetas y de sus siervos que venían tiempos duros. Y todavía faltan tiempos duros, porque según la Biblia ha registrado que esto es simplemente el principio de los dolores. Quiere decir que vienen tiempos peores, pero la iglesia tiene que estar preparada. Está bien que miremos noticias, usted puede ver noticias, pero ¿sabe qué? No se enfoque en las noticias. Usted escucha la noticia para orar, para interceder, para guerrear, pero la noticia simplemente le está diciendo a usted qué está sucediendo del otro lado, pero no le está revelando la realidad. A veces hay transformaciones y montajes en lo que se escucha en la televisión. Igual lo que se escucha en los videos. O sea, cuando hay una palabra de parte de Dios, va a haber guerra. Cuando hay una palabra en tu vida, va a haber guerra. Jesús tenía una palabra y por eso el infierno se levantó. Cuando nació Jesús, se levantó el infierno. Fíjese que desde que Jesús había sido anunciado que iba a nacer, ¿qué fue la primera guerra que se levantó? ¿Ah? La primera guerra era que todos los primogénitos tenían que morir, tenían que ser entregados. El famoso Potifar.
O sea que te das cuenta que cuando hay una palabra sobre tu vida, el infierno se va a levantar. Cuando hay una palabra sobre tu vida, va a haber una unción, pero ahí va a haber una persecución sobrenatural. Pero solo aquellos que caminamos en Cristo y solo aquellos que estamos, mire, con el uniforme bien puestecito. Usted tiene el casco, usted tiene el escudo de la fe, usted tiene el cinturón de la fe, usted tiene el calzado. O sea, usted está como un guerrero preparado. Por eso es importantísimo que usted entienda en este tiempo y en este momento que Dios le está hablando a través de esta enseñanza que hay guerra de palabras. No, que no te vayas aquí, mira que te vas para acá, que acá te van a dar esto, que acá te van a dar que hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. Salte del ministerio, vente para aquí, vente. Yo he visto gente que por causa de irse de un ministerio ahora están en derrota, ahora están divorciados, ahora están en el mundo. Y metieron a Dios en el rollo y dijeron que Dios le había dicho. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente callarnos y orar. Ahora, ¿cómo yo hago esa guerra? Número 1, tienes que aprender a recordar la palabra de esa palabra. Tienes que recordar lo que Dios habló a través de ese hombre, esa mujer, ese siervo, ese sierva, ese profeta. Recuerda tú mismo que Dios te avisó, que Dios te anunció. Si Dios, por decir un ejemplo, Dios te anunció que en los próximos meses Dios te iba a sorprender con algo que estabas pidiendo, lo vas a recibir. Usted tiene que apropiarse de esa palabra y usted tiene que decir, Señor, yo recibo esa palabra. Señor, cuídame en este tiempo, prepárame en este tiempo para que cuando yo reciba esa palabra va a ser una realidad en mi vida. Guarda mi corazón, guarda mi humildad, guarda mi lealtad. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer, a pedirle a Dios que te guarde, a pedirle a Dios que te ayude, a pedirle a Dios que estés obediente, porque la palabra puede haber sido lanzada, pero el infierno se va a levantar para que esa palabra no se haga una realidad. Número 2, ¿cómo hago la guerra? Declara esa profecía en la atmósfera. Tienes que empezar a hablar en la atmósfera, habla en la atmósfera, habla de ti, de tu familia, de la iglesia, habla, soy libre de dudas, vamos, háblale a la atmósfera, usted le diga, yo soy libre de deuda, mis problemas se acabaron, mi familia está en Cristo Jesús, yo seré el próximo profeta en mi casa, o sea, hable, el hablar cambia atmósferas, el hablar transforma las atmósferas. Entienda esto, y con mucho respeto lo digo, no se hace guerra con la boca cerrada. La guerra se hace con la boca abierta. Hay momentos que tienes que tener la boca cerrada por los que están de tu lado, que te están escuchando. Pero en esto que estoy hablando de cambiar atmósferas, hay que abrir la boca. Hay que declarar. Todo lo que tú declares es lo que se cumple. Escúcheme bien, todo lo que tú declaras con tu boca, eso se cumple. Todo lo que tú declaras con tu boca, eso se cumple. Voy a repetirlo, todo lo que tú declaras con tu boca, eso se cumple. Este día será de bendición. Mañana Dios me sorprenderá. Señor, mis hijos te servirán. Padre, mañana me dirás qué voy a hacer. O sea, cuando tú declaras, cuando tú hablas, tú estás diciendo lo que va a suceder. Estás declarando lo que vas a suceder. Cambiaste una atmósfera. Algo te estaba siguiendo. Algo, o sea, esto es como cuando vamos al médico, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo creo que a todos nos pasa. Que usted va al médico y le dice, bueno, ya usted se hizo los exámenes de sangre y todos los exámenes, ahora vaya al médico que le van a dar los resultados. Cuando usted va a los resultados, usted ya está pensando, ¿será que me va a regañar? ¿Será que voy a salir con el azúcar? ¿Será que voy a salir con la presión alta? ¿Será que tengo esto? ¿Será que tengo aquello? Porque como hay tanta maldición generacional en la familia, usted está pensando que usted va a tener algo y en cualquier momento le van a dar una noticia. Pero lo que usted no se da cuenta es que la gente de estos tiempos que sabe lo que es guerra de palabras, empieza a cambiar la atmósfera.
¿Qué significa? Que aunque haya muerte en tu familia, aunque haya enfermedades en tu familia, tú estás declarando que tú eres sana por la sangre de Cristo. Tú estás declarando que ninguna inmundicia tocará tu morada. Tú estás declarando que tus hijos están sanos. Tú estás declarando algo completamente diferente. Lo que tú declaras, eso es lo que vas a ver. Lo que tú declaras, eso es lo que vas a ver. Tú quieres bendición, habla bendición. Tú quieres bendición, habla lo que Dios quiere ver. Tú quieres ver cielos abiertos, habla de cielos abiertos, habla de libertad, habla conforme a lo que tu vida espiritual y tu madurez espiritual te ha llevado. Pero todo esto es un tiempo, todo esto es un proceso. No todo el mundo tiene este nivel. Este nivel es solo para aquellos que están metidos con Dios. Este nivel es solo para aquellos que están creyendo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que siembra continuamente por esa palabra. Siembra, declárala, siembra. Cuando Dios te promete una casa, te promete un carro, te promete que tu marido va a regresar, te promete que tu hijo, siembra, pacta, semillas, marca, asegura la palabra. Porque la palabra tenemos que sellarla, tenemos que creerla. En los tiempos de antes, apóstol, pero es que eso no es bíblico. Sí, eso es bíblico. En los tiempos de antes levantaban altares y ofrecían ofrendas de sacrificio para que algo sucediera. Porque Dios está buscando un sacrificio nuestro. Si no fuera tan fácil para nosotros decir, Señor, dame una casa. Y el Señor, bueno, ¡pum!, te da la casa. Pero tú eres un mal genioso, una falta de respeto, no te congregas, no diezmas, en tu corazón no existe Dios, solo cuando te toca, cuando lo necesitas, cuando te conviene. No, Dios dice, ¿tú quieres una casa? Yo necesito ver sacrificio, yo necesito ver tu fidelidad, yo necesito ver cómo tú me das y yo te multiplico, cómo yo te recompenso. Vamos, yo le estoy hablando a alguien. O sea, esto no es cuestión de pedir y recibir, sí, pedir y os recibirá, abrir, tocar y se abrirá. O sea, claro que Dios habla esta palabra, pero ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Tú crees que tú pecando y viviendo doble vida vas a tocar y se va a abrir? No. O sea, Dios es Dios y Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué más tienes que creer haciendo guerra? Tienes que decir, no me voy a morir porque hay una palabra sobre mí. Yo no me voy a morir hasta que yo vea esa palabra en cumplimiento en mi vida. Hay una guerra de palabras, pero yo no me voy a morir hasta que yo lo vea. Yo voy a ver a mis hijos sirviéndole al Señor. Yo voy a ver a mis nietos sirviéndole al Señor. Lo que Dios te profetizó, no te lo han podido, miren, no te lo han podido robar. Lo que Dios te profetizó, no lo han podido matar ni enterrar, porque esa palabra que hay en ti, esa palabra no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Recuerde la historia de José. José tenía una palabra. José tan pronto empezó a revelar los sueños, hubo persecución. José tan pronto empezó a decir los sueños que tenía, el infierno se levantó contra él. Los hermanos se levantaron contra él. La envidia, la persecución. Y aunque intentaron y lo hicieron, porque lo pusieron en un sitio y lo escondieron en un hueco, ¿verdad? Y como que estaba muerto. Y después vinieron y trajeron una ropa marcada de sangre para decir que estaba muerto y lo que lo habían era vendido como esclavo. Lo que ellos no sabían es que había una palabra sobre José. Hay gente que te quiere matar, hay gente que te quiere y desea verte estancado, hay gente que desea que tú no estés donde tú estás, hay gente que te envidia, hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser que aquella tenga tantos seguidores y yo no tenga tantos? O sea, pregúntate mejor, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo él? Que Dios lo está respaldando, que Dios lo está bendiciendo y ¿qué no estoy haciendo yo? Que estoy paralizado y no he crecido, no me he movido y no he llegado a ningún lugar. Porque no es lo que vemos,
Es lo que está depositado dentro de nosotros. Y eso habla de sacrificio. Eso habla de intimidad. Eso habla de que realmente estamos en búsqueda constantemente. Mientras unos están viendo televisión, nosotros estamos aquí conectados, recibiendo una palabra en nuestro espíritu. Una palabra rema. Una palabra que nos va a bendecir. Una palabra que nos va a dimensionar. Una palabra que nos va a llevar a un lugar más alto. Vamos, yo no sé quién está recibiendo esta palabra. Hay guerra de palabras, pero el que está contigo es más grande y más poderoso que el que se pueda levantar contra ti. Yo te quiero recordar hoy que toda palabra que Dios ha hablado sobre tu vida va a tener cumplimiento, pero tú eres el que tienes que trabajar, enfocarte, ser leal. Si sigues vivo, es porque hay una palabra, oh, aleluya. Si hay propósito, es porque hay una palabra. Si tienes destino, es porque hay una palabra. Si no te has muerto, es porque hay una palabra sobre tu vida. Wow, wow. A José lo trataron de matar. Mire qué tremendo como el infierno se levantó, que José, después que es vendido como esclavo y se vaya al palacio, no se levantó la mujer del rey a decir que José había estado tratando de estar con ella, que José había, o sea, empezó a inventar cosas, porque eso es lo que hace el infierno. El infierno trata de cambiar el propósito de una palabra. El infierno trata siempre de levantarse en contra. El infierno siempre será aquel estorbo para que la palabra no sea una verdad. Pero qué poderoso, porque dice la Biblia que José se fue corriendo. O sea, ¿qué nos muestra esto? A veces hay que correr de lugares donde no te reciben de la misma manera que tú piensas. A veces hay que correr de lugares y de personas que no están de acuerdo al corazón de Dios. Aquellos que no están contigo estarán contra ti. Camina con aquellos que están contigo, aquellos que te levantan la mano, aquellos que te dicen levántate y sigue adelante, aquellos que te dicen vamos, te caíste, levántate, tú eres mejor, yo creo en ti. Yo no sé si usted entiende, a veces nosotros necesitamos a esas personas que te digan dale que tú puedes, dale que yo tengo fe que tú lo vas a hacer, dale que yo creo en ti. Esa gente que te está hablando así, ya en el espíritu ellos vieron esa palabra que Dios te habló, aleluya. Pero aquella gente que te dice, ay no, no lo intentes, ay no, ¿para qué lo vas a hacer si María lo hizo y no le salió bien? O sea, hay gente que va a haber una guerra de palabras que siempre te van a tratar de estancar, te van a tratar de decir no siga, y entras en miedo, entras en pavor, no puedes llegar a otro nivel. Pero cuando hay una palabra sobre tu vida, ahí tú estás, mire, alineado al propósito, haciendo lo que Dios te dijo, y no importa lo que la gente pueda hablar, y no importa lo que la gente pueda opinar o decir. Si hay una palabra dentro de tu vida y si hay una palabra dentro de ti, hay propósito, hay destino y hay voluntad de Dios para ti. Pero solo tienes que mantenerte firme, solo tienes que enfocarte, tienes que ser leal. Cuídate de lo que estás hablando, de la gente que te rodea. Cuídate de aquellos chismosos y murmuradores que se levantan contra los siervos y las siervas de Dios. Cuidadito con opinar, cuidado con decir, porque tú mismo te vas a tirar la soga al cuello. Recuerde que David tuvo todo el derecho de levantarse contra Saúl, que lo estaba buscando para matar. Pero David dijo que me guarde Dios de yo levantarme contra el siervo de Jehová. O sea que aunque usted oiga, aunque usted vea, aunque usted diga, cuidadito con levantarse, cuidadito con murmurar, porque esto trae guerra de palabras. Cuando tú te apropias de un chisme, te apropias de una palabra, te apropias de una murmuración, en ese momento comienza una guerra, en ese momento comienza el infierno en su apogeo, porque el infierno dice, wow, repitió lo que yo pensé, repitió lo que yo dije, así que esta es mía. Y ahí es donde empieza la guerra en tu vida.
Por eso es que yo le estoy hablando a una generación de guerreros que se van a levantar en este tiempo, pero van a tener cuidado de lo que están hablando. Hable bendición, hable edificación y todo lo que sea para destruir, aléjese. Es mejor estar solo, dice un refrán por ahí, que mal acompañado. Acompáñese de Dios, camine con Dios. Y cuando usted camine de esta manera, usted va a ser dirigido a los destinos que Dios tiene para su vida. Yo creo que hay destino profético para ti y para mí. Yo creo que Dios tiene una palabra sobre ti y sobre mí. Y que todo lo que Dios ha hablado se va a cumplir, pero tú eres el que tienes que caminar en pos de la palabra. Empieza a cambiar atmósferas con lo que estás hablando. Habla bendición y no hables maldición. Habla vida y no hables enfermedad. Habla puertas abiertas y no cerradas. Cambia tu ropaje, cambia tu mente, cambia tu corazón. Cámbiate para que puedas vivir de acuerdo al corazón de Dios. Pero no puedes decir que eres del reino, cuando estás haciendo algo en contra. Ayer le predicaba a nuestra congregación, escuche el mensaje que está aquí en mi página. Ayer le predicaba a la congregación y le decía, es tiempo de resucitar, porque en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo que estamos en Semana Santa, hay muchos que quieren resucitar, muchos que quieren vivir, pero el hecho no es hacerlo ahora, es que tú tienes que vivir resucitado. Resucita lo que se murió durante estos 2 años. ¿Qué se murió? Se murió a lo mejor la oración, la adoración, la falta de intimidad. Ya no vas a la iglesia como antes. Antes ibas todos los domingos, ahora no vas. Ahora tienes problemas con los hijos, tienes problemas con el marido, pero ahora sí tengo que buscar a Dios. Buscas a Dios, Dios hace el milagro. Después vuelves otra vez a la misma rutina. ¿Sabes por qué? Porque son personas que nunca resucitaron, son personas que viven en la muerte y en las tinieblas. Y me gusta la historia de Jesús cuando se va a la casa de María, de Marta y de Lázaro. Ayer yo le hablaba, escuchen el mensaje que va a ser poderoso. Y él le dijo a los discípulos, le dijo, qué bueno que yo no estaba aquí, para que así creáis. Para que así crean. A veces estamos tan conformes en ver, en creer, yo tengo aquí a alguien. Es como que usted cuando está al lado de la pastora, del pastor, usted dice, qué bueno, me siento seguro, al lado de mi pastor, al lado de mi pastor. Cuando Jesús estaba en el desierto, él estaba solo. O sea que a veces van a venir desiertos a tu vida, pero vas a estar solo, vas a estar sola. Y en ese momento que estás solo y sola, a lo mejor tú dices, pero ¿por qué todos se fueron y me dejaron? No es que todos se fueron y te dejaron, es que es el trato de Dios en tu vida. Dios quiere cambiar un área en tu vida. Y por eso te ha dejado solo, porque solo tú puedes escuchar, solo tú puedes poner en práctica lo que has aprendido. Pero si has ido a la iglesia todos esos años y usted no ha aprendido nada, cuando usted esté solo, eso mismo va a ser nada. Pero cuando usted está solo y usted ha puesto en práctica todo lo que usted ha aprendido en los discipulados, en las enseñanzas, usted va a poner en práctica todo lo que ha aprendido. Porque ese es el rema de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios cambiando en nosotros nuestro ser, nuestra manera de ver las cosas, de alcanzar las cosas. Yo soy la resurrección. ¿Quién eres tú para preguntarme quién soy yo? Decía Jesús. Yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le contestó Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que el que cree en Dios, no importa cuántas adversidades puedas enfrentar en tu vida. Wow, yo le estoy hablando a alguien. No importa cuántas cosas puedas enfrentar en tu vida, tú vivirás. Lázaro no estaba muerto, Lázaro estaba durmiendo. Léalo bien. Pero la Biblia dice claramente que todos los judíos lo habían visto muerto. Aún Marta y María lo habían visto muerto. Porque hay gente que no tiene el Espíritu de Dios y ve las cosas de acuerdo a la influencia o la atmósfera que le rodea. Hay gente que ve las cosas de acuerdo a lo que le rodea. Y por eso empezamos a repetir y empezamos a hablar todo lo que oímos. Era igualito que lo del COVID. Cuando no conocíamos al COVID, todo el mundo decía, métete en la casa y no salgas que te vas a morir. ¿Cuánta gente salió a la calle y no se murió y está viva? O sea que a veces no nos damos cuenta, pero las atmósferas cambian nuestra vida. Las atmósferas. Por eso dice el libro de los Salmos, dime con quién andas y te diré quién eres.
Nuestros hijos a veces se dañan y se mezclan por lo que están oyendo, por las atmósferas. Yo he preferido alabar a Dios, adorar a Dios. Prefiero mejor que uno se enoje conmigo a que Dios se enoje conmigo. Yo prefiero estar bien con Dios que con los hombres. Y yo creo que esta es la mentalidad de todo ser humano que ama al Señor. Amadas y amados que me escuchan, amada iglesia, hay guerra de palabras, pero en Cristo tenemos la victoria. En ti hay propósito, en ti hay destino, en ti hay vida. Y si hay vida, tienes todo lo que necesitas. Amén. Voy a orar en esta hora, Padre, en esta hora yo vengo orando. Yo vengo declarando que toda palabra se hace una realidad en la vida de tus hijos y tus hijas. Señor, que en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos y profetizamos que todo espíritu de muerte, toda maldición, toda palabra de condenación ahora es quebrada en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo prefiero, Señor, estar perdido 1000 años delante de ti que un día perdido en tu presencia. Yo prefiero, Señor, hacer como el salmista David. Es mejor estar un día perdido en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Señor, en esta hora declaramos el Espíritu de Dios. Señor, yo declaro que hay mente sana, cuerpo sano. Señor, que el Espíritu de Dios ahora está cambiando nuestra manera de ser. Y que aunque vengan las palabras, aunque vengan guerras, aunque se levanten 1000 gigantes contra ti, no temerá tu corazón, porque Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te doy gracias por cada hijo, por cada hija, por cada siervo, por cada ministro, por cada profeta, por cada evangelista, por cada maestro, por cada pastor y pastora que en esta hora está luchando por una palabra, pero declaro que el cielo se abre a su favor y que hoy firmes están listos para recibir una palabra de Dios y que esa palabra se haga una realidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, amados, llegamos al final. Pero hoy recibe esta palabra. Ayúdame y comparte esta palabra, porque muchos hoy están en depresión, están en cárceles, hoy están desanimados, hoy no han podido levantarse porque hay guerra de palabras, pero tú has aprendido el secreto de qué hacer cuando esa palabra está en guerra. No importa lo que puedan decir, lo que importa es lo que Dios ya dijo de ti. Y esa palabra que Dios habló sobre tu vida, esa palabra se hará una realidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así que los bendigo a todos. Les recuerdo que por Amazon están mis libros, por esta página de Facebook también, en el Marketplace de Facebook están mis libros. Lo puede adquirir como libros, como formato digital. Está el libro de Para ti Mujer, que es un devocional de mujeres. Está el libro de Espíritus que guerrean, o sea, espíritus que destruyen. Así que puede conseguir todos estos libros, Sanidad del Alma, los libros de intercesión profética, que usted pueda ser capacitado para estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que los bendigo a todos. Gracias por estar conectados aquí todos los lunes conmigo en la escuela que estamos haciendo virtual. Bendiciones. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana con otro mensaje de bendición. Buenas noches y bendiciones.